través de las redes sociales un hermano que supongo que está en Colombia, hace algunas preguntas sobre la posición de EWTN, la estación o el medio de comunicación católico más grande del mundo y al que tengo el honor inmerecido de pertenecer, respecto de algo que ha dicho el señor Galat. El nombre del señor Galat, José Galat, es probablemente un nombre que no todos conozcan, porque es básicamente un tipo colombiano, pero algunos de ustedes pueden recordar una noticia que Así Prensa publicó y que yo mencioné en un punto de vista, en la que la Conferencia Episcopal Colombiana, es decir, los obispos de Colombia, declaraban que el canalcito de televisión desde donde transmite el señor Galat su programa Un Café con Galat, no es un canal católico ni puede llamarse católico, y lo condenó por especialmente su actitud profundamente antievangélica y contraria al Papa Francisco. El señor Galat no es una de las personas que critica al Papa Francisco, no, simplemente declara que no es Papa, ¿no? Y obviamente, no sé si el Papa para el señor Galat es el mismo señor Galat. Yo personalmente creo que el señor Galat, y no lo digo como insulto, por favor, de ninguna manera se entienda de esa forma, no es una falta de caridad, pero el señor Galat es bastante mayor y tiene muchos de los signos que yo he visto en personas mayores que coinciden con el estado que se conoce como senil, ¿no? Donde se repiten ideas fijas, no se deja hablar a otros, hay ideas obsesivas que están en la cabeza y que no hay manera de argumentar para sacarlas porque ya se han encallecido en el cerebro, y estas ideas fijas se repiten constantemente. Y creo que en lo que se refiere a la visión de la Iglesia, del estado de la Iglesia, el señor Galat está en esa fase de su vida y le deseo lo mejor, le deseo una ancianidad fecunda, profunda, pero fundamentalmente convertida, porque cuando una obsesión nos lleva en contra de la Iglesia y nos lleva en contra del Papa, esa es una obsesión peligrosa porque pone en riesgo nuestra salvación. Hay obsesiones, hay manías que son inofensivas, ¿no? Personas mayores que les gusta comer la comida de determinada temperatura, tomar determinadas bebidas a determinada hora, tomar determinadas supuestas medicinas naturales que van a sanar todo y que todo el mundo menos ellos sabe que no sirven para nada. No hay ningún problema con eso mientras no se hagan daño físico, psíquico o espiritual. Existen estas manías, esas obsesiones seniles que son inofensivas. Pero una manía senil que es contraria al Papa y a la Iglesia es peligrosa. Yo supongo que el Señor tendrá en cuenta que precisamente se trata de una manía y que muchas de estas manías no son controlables. Pero es importante tener en cuenta que se trata de una manía senil para todos aquellos que lo escuchan, para que no se sientan desedificados y para que entiendan por qué programa tras programa el señor Galat dice exactamente lo mismo. Pero este amigo, el que nos escribe a través de redes sociales para explicarnos esto, señala que EWTN ha seguido un curso lejano, alejado al de la Madre Angélica, y menciona como ejemplos de ese alejamiento de la idea original de la Madre Angélica a quien les habla, Alejandro Bermúdez, y al padre Pedro Núñez, mi gran amigo y gran apóstol. El señor Galat, dentro de su senilidad, se cae en dos errores respecto de esto. Dos errores. El primero es que nada de lo que nosotros decimos, ya sea el padre Pedro Núñez o quien les habla, Alejandro Bermúdez, en los programas,
en nuestros programas, mi programa Cara a Cara, en el programa Conozca Primero su Fe Católica, o en los programas que están bajo mi responsabilidad, porque además de ser el conductor del programa Cara a Cara, soy director de noticias de EWTN y en consecuencia soy responsable de los noticieros, del programa Más que Noticias, de EWTN Noticias, de las noticias que salen en ASI Prensa, en Catholic News Agency. De ellas asumo plena responsabilidad. Y la política que hemos seguido con todas estas noticias en radio, en televisión, en redes sociales, en internet, etcétera, es exactamente la misma que seguimos con Madre Angélica. Y al respecto voy a contar una anécdota. Cuando Madre Angélica estaba no solamente viva, sino completamente sana, dirigiendo el canal con todo el material que tenía y la estación de radio, recibió una queja de que una de las noticias que habían dado en un noticiero radial en inglés, no en español, en inglés, era una noticia en la que se atacaba al entonces Papa Juan Pablo II. Madre Angélica inmediatamente pidió a su personal escuchar esa noticia, escuchar ese noticiero. Escuchó el noticiero grabado y efectivamente descubrió que esta noticia era una noticia que estaba completamente distorsionada y en contra del Papa. Una pésima noticia, una noticia mal escrita. ¿Y cuál era el problema? El problema es que la estación de radio de EWTN en inglés había contratado una organización británica que supuestamente era de buena línea y ortodoxa para hacer este noticiero. Y entonces la Madre Angélica, que era profundamente radical con los errores y que estaba convencida de que nunca en su canal de televisión iba a haber cabida en contra del Papa, no solamente suspendió el contrato con esta proveedora de noticias, sino con todos los proveedores externos. Suspendió los contratos con todos los que le proveían programación en radio o en televisión, en inglés o en español, que eran las dos únicas señales que entonces existían. Y eso afectó a ASI Prensa, porque en esa época la relación que nosotros teníamos con EWTN era una relación de producción de noticiero radial. Un noticiero radial que eran con nuestras noticias, es decir, noticias fieles a la Santa Madre Iglesia, fieles al Papa. En ese entonces, el asistente de Madre Angélica, su brazo derecho, el señor Michael Warsaw, me dijo en una ocasión: mira, te pido perdón por las noticias, pero Madre Angélica pidió que se frene todo y se observe y se escrutinice todos los contenidos de todos aquellos proveedores de EWTN para asegurarse que nada tiene la más remota forma o contenido en contra del Papa o de la Santa Madre Iglesia. Cero. Pasó un buen tiempo, más de 6 meses, y este contrato con EWTN era muy importante para nosotros, y finalmente se restablecieron una vez que revisaron todos los contenidos, incluyendo los nuestros, y descubrieron que los nuestros eran aceptables. Aquellos en los que encontraron material cuestionable no renovaron los contratos y nunca más volvieron a trabajar con EWTN como este proveedor inglés. Nosotros volvimos a trabajar y allí comenzó la relación con EWTN, que luego continuaría conmigo personalmente a través de los años y que terminarían con las responsabilidades que hoy en día tengo y con la adquisición de todo el grupo ASI de información por parte de EWTN 3 años atrás, cuando estaba Michael Warsaw. Entonces, ¿qué cosa jamás hubiera permitido Madre Angélica? Jamás hubiera permitido a un señor como Galat que ataca al Papa. Jamás lo hubiera permitido. Porque, como decía Madre Angélica, la estación de EWTN es una estación papista. Y ella era una de las pocas que defendía al Papa San Juan Pablo II en una época en la que la heterodoxia preeminente en Estados Unidos
y acuérdense también los teólogos de la liberación en América Latina, atacaban y criticaban a Juan Pablo II. Entonces el señor Galat no podría estar más equivocado. La segunda razón es que, gracias a Dios, quienes dirigimos el canal, no somos el padre Pedro Núñez y quien les habla. Yo soy director de noticias de la edición en español. Tengo un jefe encima mío, que es el vicepresidente para la producción en español. Y él a su vez tiene un jefe, que es el señor Michael Warsaw, a quien ya mencioné, que fue el gran asistente de Madre Angélica, y que no voy a contar la cantidad de experiencias sobrenaturales que compartieron Madre Angélica con el señor Michael Warsaw. Pero lo que les puedo decir es que San Miguel Arcángel, que tuvo tanta influencia en la vida de Madre Angélica y a quien ella tanto le rezaba, en una ocasión le dijo: yo te voy a hacer conocer un Miguel, un Michael, ¿no?, que va a poder ser tu brazo derecho. Y poco tiempo después, en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., Madre Angélica, que estaba yendo para ver una producción, encontró a este señor joven, recién por casarse, que se llamaba Michael Warsaw, y ella dijo: este es el Michael, ¿no? Entonces, el actual presidente del directorio y CEO de EWTN es el señor Michael Warsaw. Tengo el honor de decir que no solamente es mi jefe, sino que es mi amigo, que es el hombre de confianza de Madre Angélica, a quien ella designó personalmente, con quien tuvo conversaciones de naturaleza sobrenatural muy importantes antes de que la madre tuviera el ataque cerebral que la dejó confinada en su monasterio. Y en consecuencia, el señor Galat no tiene idea de la vida interior de EWTN, de las fuerzas sobrenaturales que esta santa mujer Madre Angélica trajo sobre ella, y la calidad humana elegida por Dios de el señor Michael Warsaw, de quien no voy a volver a hablar porque sé que a él le incomodaría muchísimo mi mención de este tema. Pero esto es para que ustedes tengan absoluta paz en manos de quien está EWTN y el curso que está siguiendo. Y si nosotros somos conscientes de que el Papa Francisco puede tener algunas cosas confusas, algunas declaraciones, algunas prácticas, como hablar con este señor ateo que sale con la idea desquiciada de que el Papa no cree en el infierno, cuando el Papa ha predicado del infierno tantísimas veces, ¿no?, y lo hace en su reciente exhortación apostólica, donde habla del problema del diablo y del infierno. Eso no significa que nosotros vamos a desconocer que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, que ha sido elegido por el Espíritu Santo para suceder a sus predecesores. Y en consecuencia nosotros no estamos más que siguiendo la estela trazada por Madre Angélica de fidelidad y lealtad plena a la Iglesia. Y el día en que cualquiera de nosotros, sea el padre Pedro Núñez, y sé que él piensa lo mismo que yo, o quien les habla, nos alejemos de ese camino, que nos voten de EWTN como perros. Mientras tanto, vamos a seguir defendiendo la verdad y vamos a seguir denunciando los errores y las herejías, aunque sean producto de la senilidad. Que tengas un buen día.